Audiolibros y más presenta La Isla del Tesoro, un libro escrito por Robert Louis Stevenson. Segunda parte. El cocinero de a bordo. Capítulo 1. Voy a Bristol. Pasó mucho más tiempo de lo que el Squire calculaba antes de que estuviéramos listos para zarpar, y ninguno de nuestros planes, ni siquiera el del Dr. Livesey de tenerme a su lado, pudo realizarse como pensamos. El doctor tuvo que ir a Londres en busca de un médico que se encargara de su clientela. El Squire tuvo mucho que hacer en Bristol, y yo vivía en su mansión al cuidado del viejo Redruth, el guarda de casa, casi como un prisionero, pero lleno de ensueños marítimos y de deleitosas imaginaciones de extrañas islas y aventuras. Horas enteras me pasaba pensando en el mapa y recordaba sus más nimios detalles. Sentado junto al fuego en el cuarto del ama de llaves, arribé a aquella isla con la fantasía, desde todas las direcciones posibles. No dejé por explorar ni una vara de superficie. Subí 1000 veces al alto monte llamado el Catalejo, y desde su cima gocé de los más variados panoramas. A veces la isla estaba llena de salvajes con los que combatíamos. Otras hervían peligrosas alimañas que nos perseguían. Pero en todas mis fantasías, nada me ocurrió tan trágico y extraño como las aventuras que habíamos de correr. Así pasaron las semanas, hasta que un buen día llegó una carta dirigida al Dr. Livesey, con esta nota: en caso de ausencia, que la abran Tom Redruth o el joven Hawkins. Obedeciendo esta orden, hallamos, o mejor dicho, hallé, porque el guarda no era un águila para la lectura, a no ser de letra impresa, estas importantes noticias. Hostería del Áncora Vieja, Bristol, 1 de marzo de 1700. Querido Livesey, como no sé si está ya en casa o sigue en Londres, remito por duplicado la presente a los 2 sitios. El barco está comprado y pertrechado, anclado y listo para zarpar. No podría usted imaginar una goleta más linda. Hasta un niño puede manejarla. 200 toneladas. Nombre: Hispaniola. Me he hecho con ella por medio de mi viejo amigo Blandly, que ha demostrado en todo el negocio ser una verdadera joya. Estoy emocionado de cómo se ha puesto incondicionalmente a mi servicio. Y puedo decir que lo mismo ha hecho todo el mundo en Bristol, tan pronto como oyeron algo del puerto de nuestro destino. El tesoro, quiero decir. Redruth, dije interrumpiendo la lectura. El Dr. Livesey no le va a gustar esto. El Squire ha acabado yéndose de la lengua. Bueno, ¿y quién tiene más derecho que él?, gruñó el guarda de casa. Estaría bueno que el Squire no pudiera hablar porque lo mandara el Dr. Livesey. Vamos, digo yo. Al oírlo, desistí de nuevos comentarios y seguí leyendo. El propio Blandly descubrió la Hispaniola y con tan gran habilidad manejó el asunto que me he quedado con ella por una friolera. Hay en Bristol cierta clase de gentes que tienen ojeriza a Blandly. Llegan a decir que este hombre íntegro es capaz de todo por dinero, que la Hispaniola era propiedad suya y que me la ha vendido por un precio exorbitante. Todo ello son calumnias, no cabe duda. Ninguno de ellos, sin embargo, se atreve a negar los méritos del barco. Hasta ahora no ha habido ni un tropiezo. Es cierto que los obreros, aparejadores y demás eran de una parsimonia desesperante, pero eso se fue remediando poco a poco. Lo que más me preocupa es la tripulación. Quería reunir una veintena de hombres, por si topamos con indígenas, bucaneros o con esos abominables franceses, y pasé las de Caín para poder encontrar no más de media docena, hasta que el más extraordinario golpe de suerte me hizo dar con el hombre que hacía falta. Estaba parado en el muelle cuando por pura casualidad entré en conversación con él. Supe que era un amigo marinero que tenía una taberna
y que conocía en Bristol a toda la gente de mar. Había perdido la salud en tierra y buscaba una buena colocación como cocinero para volver a navegar. Había ido a caer por allí aquella mañana, me dijo, para respirar el olor del mar. Me sentí muy conmovido, como lo hubiera pasado a usted, y por pura lástima lo contraté allí mismo para cocinero del barco. John Silver el Largo se llama, y ha perdido una pierna, pero considero esto como una recomendación, puesto que la ha perdido en defensa de su país, estando al servicio de las órdenes del inmortal Hawke, y no cobra retiro, Livesey. ¿En qué abominables tiempos vivimos? Pues bien, creí que no había encontrado más que un cocinero, pero había descubierto toda una tripulación. Entre Silver y yo, en pocos días hemos reunido una partida de viejos lobos de mar. Gente recia si la hay. Desde luego, no son muy agradables de aspecto, pero a juzgar por sus caras, se diría que son individuos de un espíritu indomable. Le juro que podríamos batirnos con una fragata. John el Largo ha conseguido librarnos además de 2 de los 6 o 7 que yo había contratado. Me hizo ver en un momento que eran la clase de marineros de agua dulce que es preciso temer en una aventura de importancia. Gozo de excelente salud y ánimos, como igual que un buitre. Duermo como un tronco. Y sin embargo, no me quedaré tranquilo hasta que oiga a mis viejos tiburones dar vueltas al cabrestante. ¡A la mar! ¿Qué me importa el tesoro? Es la gloria del mar que me trastorna la cabeza. Así pues, Livesey, venga corriendo la posta. No pierda el tiempo si es que me estima en algo. Que el joven Hawkins vaya enseguida a ver a su madre, escoltado por Redruth, y que vengan después los dos a Bristol, a toda prisa. John Trelawney. Post-scriptum. No le he comentado que Blandy, que dicho sea de paso, ha quedado en mandar un barco en nuestra busca, si no sabe de nosotros para fines de agosto. Había encontrado un sujeto admirable para capitán. Un hombre riguroso, eso sí, lo que lamento. Pero en otros conceptos, un verdadero tesoro. John Silver el Largo ha encontrado un hombre muy competente para segundo, que se llama Arrow. Tengo un contramaestre que da las órdenes a golpe de silbato, así que todo va a ir a estilo de navío de guerra a bordo de la Hispaniola. Se me olvidaba decirle que Silver es un hombre de buena posición. He averiguado que tiene cuenta en un banco y que nunca ha estado al descubierto. Deja a su esposa a cargo de la taberna, y como es de color, un par de solterones como usted y yo podemos permitirnos pensar que es tanto la mujer como la falta de salud lo que lo empuja a volver a la vida andariega. Post-scriptum. Hawkins puede quedarse una noche con su madre. John Trelawney. Fácil es imaginar el estado en que me puso aquella carta. No cabía en mí de contento. Si alguna vez miré a alguien con desprecio, fue al viejo Tom Redruth, que no hacía sino gruñir y lamentarse. Cualquiera de sus subordinados, los demás guardas, se hubieran cambiado gustosos por él. Pero no era esa la voluntad del Squire, y los deseos del Squire eran órdenes para ellos. Nadie, a no ser el viejo Redruth, se hubiera atrevido a rezongar. A la mañana siguiente, él y yo nos dirigimos al almirante Benbow, donde encontré a mi madre bien de salud y de ánimo. El capitán, que durante tanto tiempo nos había incomodado, se había ido donde los malvados ya no pueden hacer daño. El Squire había hecho que se reparase todo, y las salas de los clientes y la enseña estaban recién pintadas. Había añadido unos buenos muebles, sobre todo una buena butaca para mi madre junto al mostrador. También había buscado un muchacho para que le hiciera de aprendiz, con el fin de que la ayudara durante mi ausencia. Fue hasta ver a aquel joven cuando me di cuenta de mi situación. Hasta aquel instante solo había pensado en las aventuras que me aguardaban, y ni un solo momento en el hogar que abandonaba. Y ahora, a la vista de aquel torpe desconocido que iba a quedarse allí en mi lugar, junto a mi madre,
Rompí por primera vez a llorar. Me temo que debí de darle una vida de perros, pero como no estaba habituado a aquellos menesteres, me daba 1000 ocasiones para enmendar lo que hacía y abochornarlo, y creo que no desperdicié ninguna. Pasó la noche, y al día siguiente, después de comer, Redruth y yo emprendimos otra vez la marcha por la carretera. Dije adiós a mi madre y a la ensenada, donde había vivido desde el día en que nací, y a nuestro viejo y querido almirante Benbow, que recién pintado ya no me era tan grato. Uno de mis últimos pensamientos fue para el capitán, a quien tantas veces había visto andar por la playa con el sombrero de 3 picos, la cicatriz del sablazo en la mejilla y el maltrecho catalejo. Un instante después, tras una vuelta del camino, perdí de vista mi casa. Al anochecer, la diligencia nos recogió en el Royal George, junto al Prado. Yo iba embutido entre Redruth y un señor anciano y robusto, y a pesar del movimiento rápido y del aire frío de la noche, debí de adormecerme enseguida y dormir después como un tronco, monte arriba y valle abajo, etapa tras etapa, pues cuando al fin me desperté, con un golpe en las costillas y abrí los ojos, estábamos parados ante un gran edificio en la calle de una ciudad, y había amanecido hacía mucho tiempo. ¿Dónde estamos?, le pregunté a Redruth. En Bristol. Baja. El señor Trelawney se había hospedado en una posada allá abajo, en las dársenas, para vigilar las obras que se hacían en la goleta. Allí nos encaminamos, yendo con gran deleite mío, todo a lo largo de los muelles y junto a la gran multitud de navíos de todos los tamaños, aparejos y nacionalidades. En unos, los marineros cantaban a coro mientras trabajaban. En otros, estaban subidos en lo alto, muy por encima de mi cabeza, colgados de cuerdas que parecían no más gruesas que hilos de araña. Aunque siempre he vivido en la costa, me parecía que nunca había estado tan cerca del mar. El olor de la brea y del salitre resultaban una novedad. Vi los más pasmosos mascarones de proa, que habían navegado por todos los mares, y vi además muchos marineros veteranos, con pendientes en las orejas, barbas en bucle y coletas embreadas, y el andar oscilante y torpe de la gente del mar. Y si hubiera visto otros tantos reyes y arzobispos, no hubiese sido mayor mi contento. Y yo también iba a lanzarme a la mar en una goleta, con un contramaestre que daría las órdenes a golpe de silbato, y marineros con coleta que cantarían a la mar en busca de una isla desconocida y a descubrir tesoros enterrados. Aún seguía arrobado en este delicioso ensueño, cuando nos encontramos de pronto frente a una gran posada, donde hallamos al Squire Trelawney, vestido de arriba abajo como un oficial de barco, de recio paño azul, que salía a la calle con cara sonriente y arremedando con gran arte la andadura marina. ¡Ja! ¡Ya están aquí! Y el doctor llegó anoche de Londres. ¡Bravo! La dotación está completa. Señor, ¿cuándo zarpamos? ¡Zarpar! ¡Ja! ¡Zarpamos mañana! Capítulo 8. En el catalejo. Cuando acabé de desayunar, el Squire me dio una nota dirigida a John Silver en la taberna El Catalejo, y me dijo que daría pronto con él si seguía la línea de dársenas y mantenía ojo avisor a una pequeña taberna que tenía, a manera de enseña, un gran catalejo de latón. Eché a andar, loco de contento, por tener ocasión de ver aún más los barcos y los marineros, y me fui abriendo camino por entre el bullicio de gente, carros y balas de algodón, ya que aquel era el momento de más tráfico en los muelles, hasta que hallé la taberna que buscaba. Era un local pequeño, pero muy agradable. La enseña estaba recién pintada, las ventanas tenían cortinas rojas muy limpias, y el suelo había sido pulimentado con arena.
Tenía una calle por cada lado y sendas puertas abiertas en cada una, lo cual daba bastante claridad a la sala, grande y baja de techo, a pesar de que flotaban en ella densas nubes de humo de tabaco. La mayoría de los parroquianos eran navegantes y hablaban con tales voces que me detuve ante la puerta, casi temeroso de entrar. Mientras esperaba salió un hombre de una estancia lateral. Cuando lo vi, estuve seguro de que era John el Largo. Tenía amputada la pierna izquierda casi a la altura de la cadera, y bajo el brazo izquierdo llevaba una muleta que manejaba con maravillosa destreza, saltando de aquí para allá como un pájaro. Era muy alto y fuerte, con una cara tan grande como un jamón, afeitada y pálida, pero despierta y jovial. Estaba por lo visto del mejor humor, pues no paraba de silbar mientras iba de una mesa a otra, con una palabra jocosa o una palmada en el hombro para los parroquianos favoritos. Ahora bien, a decir verdad, desde la primera mención de John el Largo en la carta del Squire Trelawney, se me había metido en la cabeza el temor de que pudiese tratarse del propio marinero de una sola pierna, cuya llegada me había tenido tanto tiempo en guardia en el viejo Benbow. Pero una sola mirada al hombre que tenía delante fue suficiente. Había visto al capitán y a Perro Negro y al ciego Pew, y bien sabía yo cómo era un bucanero, cosa muy distinta a mi entender de aquel tabernero amable y aseado. Inmediatamente me armé de valor, traspuse el umbral y me fui derecho a donde estaba el hombre, apuntalado con la muleta, hablando con un parroquiano. ¿Es usted John Silver?, le dije alargándole la nota. Sí, muchacho. Así es como me llamo. Te lo aseguro. ¿Y tú quién eres? Entonces, al ver la carta del Squire, me pareció que le daba un sobresalto. ¡Ah!, añadió en voz alta y ofreciéndome la mano. Ya veo. Eres el nuevo grumete. Me alegro de verte. Y me estrechó la mano con un apretón firme. En aquel instante uno de los parroquianos, en el otro extremo de la sala, se levantó y escapó hacia la puerta. Como estaba cercano a ella, ganó la calle en un momento. Pero su prisa me llamó la atención y lo reconocí enseguida. Era el hombre de la cara de cebo al que le faltaban 2 dedos, que había estado en el almirante Benbow. ¡Deténganlo! ¡Es Perro Negro! Me importa un rábano quién pueda ser, pero se ha marchado sin pagar la consumición. Harry, corre tras él y atrápalo. Uno de los concurrentes que estaba junto a la puerta se lanzó en su persecución. Aunque fuera el propio almirante Hogg, tendría que pagar el gasto, dijo Silver, y después soltándome la mano me preguntó. ¿Quién has dicho que era? ¿Perro qué? Negro, ¿no le ha hablado el señor Trelawney de los bucaneros? Ese era uno de ellos. ¿De veras? En mi casa. Ven, corre a ayudar a Harry. Uno de aquellos granujas, ¿ah? ¿Eras tú el que estaba bebiendo con él, Morgan? Ven aquí. El hombre a quien llamó Morgan, un marinero viejo, de pelo gris, se acercó mansamente, mascando ostensiblemente un bocado de tabaco. Vamos a ver, Morgan, dijo John el Largo con gran severidad. Tú no habrías visto antes a ese perro negro, ¿no es verdad? Contesta. Yo, no, señor. No sabrás cómo se llama, ¿verdad? No, señor. Por todos los diablos, Morgan, más te vale. Si hubieras andado en compañía de hombres como ese, no habrías vuelto a poner los pies en mi casa. Puedes estar seguro. ¿Y qué era lo que te estaba diciendo? No lo sé muy bien, señor. ¿Y llamas cabeza a eso que llevas sobre los hombros? ¿O no es más que una condenada bigota? Aunque no lo sabes muy bien. A lo mejor tampoco sabes muy bien con quién estabas hablando. Vamos, dime de qué hablabas. ¿Travesías? ¿Capitanes? ¿Barcos? Suéltalo ya. ¿De qué hablaba? Pues, hablábamos de dar la cala.
De dar la cala, ¿ah? A ti sí que te van a dar la cala. ¿Qué es lo que te mereces? Vuelve a tu sitio, marinero de agua dulce. Y mientras Morgan se volvía tambaleándose hacia su silla, Silver añadió, hablándome al oído en tono confidencial, cosa que me pareció muy lisonjera. Este Tom Morgan es un buen hombre, solo que es muy tonto. Y ahora, vamos a ver. ¿Perro negro? No, a mí no me suena ese nombre. Y sin embargo, creo que sí, ya había visto antes a esa sabandija. Alguna vez ha venido por aquí con un ciego, eso es. De eso puede usted estar seguro. También conocí yo al ciego, y se llamaba Pew. Eso es, Pew. Así se llamaba. Y tenía toda la pinta de un tiburón. Si atrapamos a ese perro negro, entonces eso sí que va a ser una noticia para el capitán Trelawney. Ben corre como una gacela. Pocos marineros le ganan. Lo ha de traer por el pescuezo. Con que hablando de dar la cala, ¿ah? Yo sí que se la voy a dar a él. Mientras soltaba estas palabras, no cesaba de moverse, renqueando con la muleta de un lado a otro de la taberna, dando golpes en las mesas, y con tales muestras de excitación que hubiera dejado convencido al más astuto sabueso de la justicia. Al encontrar en el catalejo a Perro Negro, mis sospechas habían despertado nuevamente, así que observé al cocinero muy de cerca. Pero tenía demasiada desfachatez y era harto astuto y taimado para mí, para cuando regresaron jadeante los dos hombres y dijeron que le habían perdido la pista en una aglomeración de gente y que habían sido insultados por las calles como ladrones. Yo ya habría salido fiador de la inocencia de John Silver el largo. Ya ves, Hawkins, ¿no es esto una suerte perra para un hombre como yo? ¿Qué va a pensar ahora el capitán Trelawney? Resulta que aquí tengo a ese maldito hijo de mala madre y se sienta en mi propia casa a beber mi propio ron. Llegas tú y me lo cuentas todo, sin dejarte nada. Y yo voy y le dejo que nos dé esquinazo delante de mis propios ojos. Ahora, Hawkins, espero que me hagas justicia delante del capitán. Eres un niño, nada más, pero más listo que el hambre. Lo noté en cuanto te puse el ojo encima. Y ahora, dime, muchacho, ¿qué iba yo a hacer con ese pedazo de palo que tengo en lugar de pata? En mis buenos tiempos, cuando no estaba lisiado, le habría echado el guante y lo habría trincado, y de un par de zarandazos. Sin embargo, ahora... Y se calló de pronto y dejó la boca abierta, como si se hubiera acordado de algo. ¡La cuenta! 3 vasos de ron. Que me ahorquen si no se me había olvidado la consumición. Y desplomándose sobre un banco, rió hasta que le corrieron las lágrimas por las mejillas. No pude menos de reír también, y reímos los dos durante un largo tiempo, una carcajada tras otra, mientras por la taberna volvían a sonar las conversaciones de antes. Vamos, valiente atún, estoy hecho. Hawkins, tú y yo vamos a ser una buena pareja, porque confieso que también a mí me tendrían que alistar de grumete. Pero disponte para la maniobra. Esto no conduce a ninguna parte. El deber es el deber, compañero. Voy a tomar mi viejo tricornio y me voy contigo a ver al capitán Trelawney y darle cuenta de este asunto. Fíjate que es cosa seria, jovencito, y no puede decirse que ni tú ni yo hayamos salido airosos. Estarás de acuerdo, ¿no? Vaya par de tontos. Pero, maldita sea, lo mejor ha sido lo de la consumición. Y volvió a reír de tan buena gana que por más que yo no veía en qué estaba la gracia, tuve que acompañarlo otra vez en su regocijo. En nuestro corto paseo por los muelles, la compañía de Silver fue para mí interesantísima, pues me fue dando explicaciones de los diferentes barcos que veíamos, de sus aparejos, tonelajes y nacionalidades.
y de las maniobras que en cada uno se hacían. En uno estaban descargando, en otro recibiendo el cargamento, en un tercero preparándose para zarpar. Y de cuando en cuando me contaba alguna anécdota de barcos o marineros, o me repetía una frase náutica, hasta que yo la aprendía de memoria. Desde luego vi que no podía desear mejor compañero de viaje. Cuando llegamos a la posada, el Squire y el Dr. Livesey estaban dando fin a un cuartillo de cerveza y una tostada, antes de subir a bordo de la goleta para una visita de inspección. John el Largo narró todo lo ocurrido con mucha gracia y sin apartarse un punto de la verdad. Así es como pasó, ¿no es verdad, Hawkins?, decía de vez en cuando, y siempre hube de decir que tenía razón. Los dos señores lamentaron que hubiese escapado Perro Negro, pero todos convinimos en que no se podía hacer nada. Y John el Largo, después de haber sido felicitado, cogió su muleta y se fue. «Todo el mundo a bordo esta tarde a las 4», le gritó al Squire cuando se marchaba. «A la orden, señor», contestó el cocinero desde el pasillo. «Bien, Squire», dijo el Dr. Livesey. «Por regla general, no tengo gran fe en sus descubrimientos, pero debo confesar que John Silver me parece todo un acierto. Ese hombre vale lo que pesa». Muy bien. Y ahora, supongo que Jim vendrá con nosotros a bordo. No faltaba más. Toma el sombrero, Hawkins, y vamos a ver al barco. Capítulo 9. Pólvora y armas. La Hispaniola estaba algo alejada de los muelles, y fuimos a ella bajo los mascarones de proa y en torno a las popas de otros navíos, cuyos cables rozaban a veces nuestra quilla y otras se mecían sobre nuestras cabezas. Llegamos por fin a su costado, y salió a recibirnos y darnos la bienvenida el segundo, el señor Arrow, un marino viejo y curtido, visco y con pendientes en las orejas. Él y el Squire se entendían muy bien, pero pronto me di cuenta de que no ocurría lo mismo entre el señor Trelawney y el capitán. Este último era un hombre de aspecto severo, que parecía enojado con todo lo que pasaba a bordo, y pronto nos iba a decir el motivo, porque apenas habíamos bajado a la cámara, cuando entró tras nosotros un marinero. «El capitán Smollett desea hablar con el señor». «Siempre a las órdenes del capitán. Que pase», dijo el Squire. El capitán, que seguía de cerca a su mensajero, entró al punto y cerró la puerta tras de sí. Bien, capitán Smollett, ¿qué tiene usted que decirme? Espero que todo marche bien y esté listo para la mar. Pues bien, señor. Creo que más vale hablar claro, aun a riesgo de ofender. No me gusta este viaje. No me gusta la tripulación. Y no me gusta mi segundo. Las cosas claras. ¿Y tampoco le gusta a usted el barco?, preguntó el Squire, muy enojado por lo que pude ver. En cuanto a eso no puedo hablar, puesto que aún no lo he probado. Parece muy marinero, eso es lo único que puedo decir. ¿Y probablemente tampoco le gusta a usted el dueño? Pero aquí se interpuso el Dr. Livesey. Un momento. Tales preguntas solo sirven para causar enfado. El capitán ha dicho más de lo que debía, o demasiado poco. Y yo, por mi parte, debo pedirle que explique sus palabras. Dice usted que no le gusta este viaje. Sepamos por qué. Yo he sido contratado, señor, con lo que se suele llamar órdenes selladas, para conducir este buque donde este caballero tenga bien decirme que lo lleve. Hasta ahí, todo bien. Pero ahora me encuentro con que cualquier marinero sabe más de lo que yo sé. Y a mí no me parece justo. ¿Y a usted? A mí tampoco, dijo el Dr. Livesey. Además, he sabido que vamos en busca de un tesoro. Y lo he sabido por mis propios marineros.
Fíjese usted. Pues bien, eso de los tesoros es cosa muy delicada. No me gustan los viajes en busca de tesoros bajo ningún concepto. Y no me gustan sobre todo cuando se hacen en secreto. Y más cuando, con el perdón del señor Trelawney, el secreto lo sabe hasta el loro. ¿El pájaro ese de Silver? Es una manera de hablar. Quiero decir, cuando se ha estado parloteando. Creo, señores, que nadie se da cuenta de lo que se trae entre manos, pero voy a decirles lo que pienso. Es cosa de vida o muerte, y de correr un gran riesgo. Eso está muy claro, y permítame decirle que tiene usted razón. Afrontamos el riesgo, pero no somos tan ignorantes como usted nos cree. Prosigamos. Dice usted que no le gusta la tripulación. ¿No son buenos marineros? No me gustan, señor, contestó el capitán Smollett. Y si me apura, creo que deberían haberme dejado escoger mi propia tripulación. ¿Acaso ha estado usted en lo cierto? ¿Acaso mi amigo debió contar con usted? Pero el desaire, si es que los ha habido, no fue intencionado. ¿Y no le gusta a usted el señor Arrow? No, señor. Creo que es un buen marino, pero demasiado campechano con la tripulación para ser un buen oficial. Los oficiales deben mantener las distancias. No deben beber con los marineros. ¿Quiere decir usted que él bebe? No, señor. Solo que permite demasiadas familiaridades. Bueno, pues ahora, y en resumidas cuentas, díganos lo que quiere, capitán. Pues bien, señores, ¿están ustedes decididos a emprender este viaje? Contra viento y marea, contestó el Squire. Perfectamente, puesto que me han oído con paciencia, cosa que no podía probar. Óiganme unas pocas cosas más. Están colocando las pólvoras y las armas en la bodega de proa. Tienen ustedes un buen sitio bajo la cámara. ¿Por qué no ponerlas allí? Primer punto. Además, vienen con ustedes 4 hombres de los suyos, y me dicen que algunos de ellos se alojarán en el castillo de proa con la tripulación. ¿Por qué no darles los camarotes que están aquí, junto a la cámara? Segundo punto. ¿Alguno más?, preguntó el señor Trelawney. Uno más. Ya ha habido demasiado parloteo en este cuarto. Tiene usted razón, más que demasiado. Les diré a ustedes lo que yo mismo he oído. Que tienen ustedes el mapa de una isla, que hay cruces en el mapa que señalan dónde está el tesoro, y que la isla está... E indicó la latitud y la longitud precisas. No, nunca he dicho eso a nadie. Señor, los marineros lo saben. Livesey ha tenido que ser usted, o Hawkins. No importa quién haya sido, replicó el doctor, y pude comprobar que ni él, ni el capitán, hacían mucho caso de las protestas del señor Trelawney. Tampoco yo se lo hacía, porque la verdad era que tenía la lengua muy suelta. Sin embargo, creo que en este caso tenía razón, y que a nadie había dicho la situación de la isla. Bueno, caballeros, prosiguió el capitán, no sé quién tiene el mapa, pero hago de ello una condición esencial. Ha de ser un secreto hasta para mí y para el señor Arrow. De no ser así, les pido que me permitan renunciar a mi puesto. Ah, ya veo. ¿Quiere usted que mantengamos este asunto en secreto y que convirtamos en un fuerte la popa del barco, guardado por los servidores de mi amigo y provisto con todas las armas y pólvora que haya a bordo? En otras palabras, ¿qué teme usted que haya una rebelión? Señor, dijo el capitán Smollett, no se dé por ofendido, pero le niego el derecho de poner en mis labios palabras que no he dicho. No habría justificación para el capitán que, con motivos para decir algo así, se hiciera no obstante a la mar. En cuanto al señor Arrow, lo creo completamente honrado. Algunos de los tripulantes también lo son,
y por lo que de ellos sé, pudieran serlo todos. Pero yo soy el responsable de la seguridad del barco y de la vida de todos los de a bordo. Veo cosas que marchan según creo, como no deberían, y les pido que tomen ciertas precauciones o que acepten mi dimisión. Eso es todo. Capitán Smollett, dijo el doctor con una sonrisa. ¿No ha oído alguna vez la fábula del monte y el ratón? Perdóneme que se lo diga, pero usted me la recuerda. Apuesto la peluca a que cuando usted entró aquí, pensaba decir algo más que esto. Doctor, es usted un hombre agudo. Cuando entré aquí, me proponía renunciar a mi puesto. No creí que el señor Trelawney consintiera en escucharme. Tampoco yo. De no estar con nosotros el doctor Livesey, lo hubiera enviado a usted al diablo. El caso es que lo he escuchado. Haré lo que desea. Pero debe saber que tengo peor opinión de usted que antes. Como guste. Comprobará que cumplo con mi deber. Y con eso se despidió. Trelawney, en contra de todas mis previsiones, creo que ha conseguido traerse a bordo 2 hombres honrados. Este hombre y John Silver. De Silver puede decirlo. Pero en cuanto a este insoportable farsante, su conducta me parece impropia de un hombre, de un marinero y sobre todo de un inglés. Bueno, ya veremos, dijo el doctor. Cuando volvimos sobre cubierta, los marineros habían empezado ya a sacar la pólvora y las armas, acompasando con gritos sus esfuerzos, mientras el capitán y el señor Arrow vigilaban de cerca. El nuevo arreglo era muy de mi gusto. Toda la goleta había sido reformada. Se habían construido 6 camarotes a popa en el espacio que había sido el extremo de la bodega principal, y solo comunicaban con la cocina y el castillo de proa por un pasaje construido a babor. En un principio se había pensado que los ocuparan el capitán, el señor Arrow, Hunter, Joyce, el doctor y el Squire. Ahora Redruth y yo íbamos a ocupar 2 de ellos, y el señor Arrow y el capitán dormirían sobre cubierta, en la carroza que había sido ensanchada por ambos lados, de modo que casi podía llamársele una chupeta. Aún seguía, por supuesto, muy baja de techo, pero había lugar para colgar 2 hamacas, y hasta el piloto parecía satisfecho del arreglo. Puede que también él hubiera tenido sus dudas acerca de la tripulación, pero esto es solo una suposición, porque, como verán, no gozamos mucho tiempo de su compañía. Todos trabajamos duro, mudando la pólvora y las literas, cuando los 2 últimos marineros, y John el Largo con ellos, llegaron en un bote del puerto. El cocinero trepó por el costado con la destreza de un mono, y tan pronto como vio lo que se hacía, exclamó: ¿Qué es eso, compañeros? ¿Qué están haciendo? Mudando la pólvora, Jack, dijo uno de ellos. ¡Por el diablo! Si nos entretenemos con esto, vamos a perder la marea de la mañana. Órdenes mías, dijo el capitán secamente. Puede usted bajar, buen hombre. La gente querrá cenar. A la orden, capitán, contestó el cocinero, y con un gesto de saludo, desapareció enseguida en dirección a la cocina. Es un buen hombre, capitán, dijo el doctor. Probablemente, señor. Cuidado con eso, muchachos, cuidado, prosiguió dirigiéndose con los que estaban cambiando de sitio la pólvora, y de pronto, viéndome a mí, que estaba examinando el cañón giratorio que llevábamos en medio de cubierta, un largo cañón de bronce del 9, dijo: Oye tú, grumete, largo de ahí. Vete con el cocinero y que te dé alguna tarea que puedas hacer. Y al apresurarme a obedecerlo, le oí que decía muy alto al doctor Livesey: No consiento favoritismos en mi barco. Ni se tenía que decir que yo opinaba como el Squire, y que odiaba al capitán con toda mi alma.